Tirando esquina. Conocer otra realidad. Pasión por la música. Bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan, el noticiero con información, historias y opiniones para ti. Cuando aprendes a tocar un instrumento musical, mejoras tu memoria, obtienes mayor coordinación corporal y además la pasas muy bien si lo haces junto con tus amigos. Esto lo tienen muy claro las niñas y niños de Monterrey, Nuevo León, quienes reciben clases de música con el colectivo Tirando Esquina. Mamá, ya me voy. En el camino nos encontramos a veces con Joana o con Devani. Me gusta venir aquí para tocar la guitarra porque quiero aprender más sobre cómo tocar ese instrumento. Para mí, Tirando Esquina es una comunidad donde nos ayudamos y nos apoyamos. Se enfoca principalmente en la música. Necesitamos más color, necesitamos más sonidos, necesitamos seguridad y que se vayan los ladrones. La canción que escribimos significa que no debemos de portarnos mal porque nos van a prohibir cosas y que hay mucha contaminación. Lo que nosotros pensamos o lo que quieren expresar los niños de lo que nos hace falta y en lo que nos gustaría que pusieran más atención en el gobierno o que nos apoyaran algunas personas. Necesitamos más color, necesitamos más sonidos, necesitamos seguridad y que se vayan los ladrones. En mi barrio todo puede cambiar si todos cooperamos. Ahí siempre jugamos. Pues me llevo muy bien con todos y pues me gusta venir aquí a ensayar y pues a ver. Más justicia, más educación, resbaladillas, juegos. Aprendan música, es muy linda la verdad y te llena mucho. También ellos pueden componer sus propias canciones porque es muy lindo cuando otra gente las escucha y al final de presentarlas les aplauden. Te sientes muy orgulloso de haber compuesto eso. De Nuevo León nos vamos volando a Sonora, porque allá nos espera nuestro primer Entérate en Vientos. Esteban Jocobi Moroyoki es un niño sonorense que ha sido educado dentro de la cultura Yoreme Mayo. En la actualidad es danzante de pascola, una tradición que según sus practicantes fortalece el poder de la naturaleza que vive dentro de las personas. Cuando yo empecé a bailar, usé esta máscara, está hecha de raíz de álamo y me la hizo mi papá. Esta máscara tiene una cruz, figuras de triángulos a la orilla, una lengua de fuera con mordida, unos ojos, tiene pelo crin de caballo, de yegua o caballo. La indumentaria que nosotros tenemos con la que danzamos es un pantalón, una camiseta blanca, una zapeta, tenavari, fajas, también paliacate, un paño, una máscara, pollolis y sonajo. Yo cuando danzo me siento orgulloso para fortalecer mis raíces y participar en las ceremonias tradicionales mayas. A mí me gustaría ser doctor y a la vez también participar en las danzas de pascola. En Ecuador se llevó a cabo el Campus Party, un evento de tecnología, innovación y creatividad.
Dennis, un chico de 14 años, fue uno de los participantes quien llegó con la intención de presentar un robot muy especial. Acompáñame a ver este reportaje de nuestros amigos de Hagamos Clic. Mi propósito en el Campus Party era presentar mi proyecto, conocer gente, llenarme de conocimientos y ante todo, mirar este maravilloso mundo tecnológico que nos presentan este año. Mi proyecto se denomina Chatibot, es un robot diseñado para la enseñanza que tiene como fin captar la curiosidad de los chicos mediante trucos matemáticos y así poderles enseñar de una forma más didáctica, robótica o las mismas matemáticas. Todos estos trucos asombran a los niños. Y tú sabes que los chicos no simplemente lo verán, sino ante todo van a preguntar cómo se hace. Ahí viene el resto del proyecto en el que podemos comenzar a enseñarles a estos pequeños que comiencen a trabajar en sus proyectos desde ya. No hace falta tener un título para ya sentirse ganadores. Y recuerden, ningún soñador es demasiado pequeño ni ningún sueño es demasiado grande. Aunque vivamos en un mismo país, en cada ciudad y a veces en cada pueblo, tenemos diferentes formas de hablar, jugar y vivir. Para aprender sobre otras culturas, un grupo de niñas y niños en Lima visitaron una comunidad indígena Ashaninka. ¿Cómo les fue? Descubrámoslo en esta nota de Napa, nuestros socios de Guadada News for Kids en Perú. En mi comunidad Ashaninka hay muchas cosas, los árboles, la escuela, el estadio, los peces, los ríos, los balsas. No nebetaro, no nampi, nairo, no hati, tonkariki, no tsoti, chochoki. Cuando nosotros llegamos, todos nos recibieron de súper buena onda. No kimoshire heitonake. Nuestros amigos ashaninkas nos dieron regalos, como collares así como estos, y frutas, naranjas, cocos. Le enseñé a hacer cuchillo, espada, y a los niños de Lima les gusta tallado de topa. Todos son muy amables y muy amigables y aunque tengan poco, te dan lo que tienen. Y son muy inteligentes con las cosas de tallar, trepar árboles, trepar troncos. Y siempre están a tu lado y nos han enseñado palabras en Ashaninka, lo cual es bueno porque nosotros también podríamos hablarles algunas cuantas palabras en su propio idioma. A través de los juegos como el vóley y el fútbol, las actividades que hicimos al trenzar las hojas de palmera, han hecho que nos comuniquemos más con nuestros amigos ashaninkas. Antaroite, colegio. Antaroite, Tanzipanco. No koinari, no historia tehi osheki. Naro, no historia tehi, no tsongero, no yotero, no antabete, no yekireki. Esta cultura también respeta mucho la naturaleza porque, por ejemplo, en Lima se cortan los árboles y acá solamente cortan lo que necesitan. Ya que para ellos es importantísimo. Deberíamos tenerle un respeto porque ellos están cuidando una parte del Perú que es muy bonita, importante y yo estoy aprendiendo mucho. Esta experiencia me ha enseñado de que Lima no es el centro del país, sino también hay otras culturas como esta y debemos conocerlas y respetarlas. A mí me gustan todos los que vinieron y nunca lo voy a olvidar. Muchas de las palabras y tradiciones actuales tienen su origen en el México prehispánico. Un ejemplo de ello son los tianguis. Sí, esos mercados ambulantes en donde encontramos alimentos, libros, ropa y montones de sorpresas maravillosas. La palabra tianguis viene del náhuatl tianquistli y hacía referencia a los mercados tradicionales de Tenochtitlan, Tlaxcala o Huejotzingo.
donde los antiguos mexicanos realizaban el trueque o intercambio de plantas medicinales por obsidiana, o de animales por armas, mantas, verduras o aquellos que necesitaran. Es más, se cree que ahí se realizaban rituales y hasta se castigaba a los tramposos. Por supuesto que con la llegada de los españoles y el pasar de los siglos, los tianguis han ido cambiando, pero no han perdido su magia y colorido. ¿Y tú, has ido a un tianguis? De acuerdo a la UNICEF, en México hay más de 4 millones de niños y adolescentes de entre 3 y 4 años que no van a la escuela. Al mismo tiempo, otros 600,000 están por abandonar sus estudios. Para darnos una idea, es una población igual a la que habita el estado de Nuevo León, nada más que distribuidos por todo el país. Se trata de niños y niñas que viven en situación de pobreza y marginación, la cual será difícil que venzan sin una educación adecuada. Esto, además, va en contra del derecho que tienen todos los niños y niñas a una educación que les permita desarrollar su potencial. Por suerte, hay muchas personas trabajando para que cada vez más niños y niñas vayan a la escuela y así puedan aspirar a un mejor futuro. Ebel es una niña chiapaneca que siente un gran amor por los animales y lo demuestra todos los días. Con mucho esfuerzo y el apoyo de su familia, rescataron una pequeña ardilla y nos invitan a conocer su historia. Ella es Marceline. Y le decimos Marci, Marcia. Qué bonita. La recuperamos de un gato eléctrico. Se cayó y se golpeó la cabeza. Entonces le dio, ¡ay, mira qué bonita! Le dio un derrame y no se movía para nada. Entonces nosotros la cuidamos, le damos masajitos y frutitas y se logró recuperar. Miren qué bonita. Ella es Marceline, nuestra pequeña amiga. La vamos a extrañar mucho porque ya tiene que irse a casa. Solo se las quería presentar. Y esta es mi pequeña historia de mi pequeña amiga que la vamos a extrañar mucho. Y adiós, Marcy. Adiós. La palabra pasión tiene muchos significados y uno de ellos lo usamos con frecuencia y se refiere al gusto por algo que nos provoca emociones. Elías Manso es un zacatecano apasionado por el piano, quien más allá de los muchos reconocimientos que tiene, ha convertido su pasión en una forma divertida de vivir. Viejo, se decoloraron, como que alguien los mató. Me querían atrapar, ¿cierto? Como siempre. Re, do, do. Re, mi, fa. Eso es fácil. Mi familia, pues todos somos diferentes, ¿no? Pero a todos nos gusta la música, es como todos diferentes, pero la música pues es música, ¿no? Y todos nos une, digamos. Yo decidí que yo iba a ser luchador cuando sea grande. Y bueno, yo a los 7 años intenté empezar con el piano. Mi papá me dijo, mira, estas son las notas. Yo supongo que no quería empezar como tal, sino que me llamaba la atención esto de oprimir, equisonar. Aparte de que mi hermana y yo siempre estuvimos muy metidos en la música. Recuerdo que cuando éramos niños, bueno, nosotros en el kinder había música, entonces nosotros íbamos ahí y nos enseñaban varias canciones. Y mi mamá y mi papá iban de trabajo y cuando ellos venían les preparábamos como un concierto, porque mi papá había venido de Los Ángeles y trajo unos métodos para niños pequeños que venían con dibujos. De ahí empecé a tocar. Mi papá me dijo, mira, hay un concurso aquí en México que es el Cedro Supe Yamaha. Y bueno, pues a mí me interesó, dije, wow, voy a viajar por primera vez y por tocar, por hacer algo que me gusta, ¿no? Viajé, tenía creo que como 7 meses tocando. Viajé y gané el 2º lugar, entonces eso fue como una motivación. Lo divertido de la música es el hecho de que tú te puedes expresar de la manera que tú quieras y comunicarte sin tener que hablar. No digo que te tenga que gustar a fuerza la música clásica, te puede gustar de cualquier tipo. No sé, si me hubieran obligado a tocar el piano, tal vez no lo hubiera hecho.
Por eso yo creo que mi papá como que se esperó a que yo me llamara la atención. Yo pienso que todo en esta vida, si lo haces bien, pues y te va a recompensar, ¿no? O sea, te va a ir bien. Y supongo que es mucho más fácil hacer algo que te gusta bien que hacer algo que no te gusta, pues bien, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Tu Noticiero. Para participar con nosotros solo tienes que enviarnos tus comentarios, ideas o videos y estaremos encantados de recibirlo. Y además puedes aparecer en televisión. Recuerda que nos vemos la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.